Hola a todos. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de un caso que tiene particularidades realmente muy interesantes. Fue resuelto por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. Les cuento los hechos. Se trata de un accidente de tránsito. Un colectivo que choca desde atrás a un auto estacionado. En primera instancia, la parte actora resulta vencedora, se condena a la empresa de transporte público y se extiende la condena a la aseguradora citada en garantía en la medida del seguro. La única parte que apela es la citada en garantía, la aseguradora. Y llegado a la Cámara dispone que previo tiene que realizar el depósito de capital e intereses de condena dispuesto por el artículo 29 de la Ley 13.133. La Ley 13.133 es el Código de Implementación de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Buenos Aires y dispone eso, que cuando la sentencia es favorable para el consumidor, el demandado, o sea, el apelante, debe previamente depositar capital, intereses y costas, y además que la apelación se concede con efecto devolutivo, o sea que no tiene efecto suspensivo. La citada en garantía plantea una revocatoria frente a la Cámara, entre otras cosas sostiene que el actor no es parte del contrato de seguro, suponiendo que el contrato de seguro pudiera considerarse contrato de consumo, que no se lo puede considerar un expuesto porque esa figura desapareció en el actual régimen de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial, que la Ley de Defensa del Consumidor ni siquiera había sido invocada por las partes ni tratada en primera instancia. Por lo tanto, entendía que la Cámara se estaba extralimitando en sus funciones. Y vamos a ver qué es lo que resuelve el Tribunal de Alzada. Este caso fue resuelto el 8 de abril. Ahí pueden ver los autos. Y lo que hace la Cámara al analizar este recurso de reposición, más allá de las cuestiones procesales que son también interesantes, centrándome en el fondo del asunto, es decir, si correspondía o no exigirle este depósito previo, lo que implicaba previamente, valga la redundancia, encuadrar el caso como un caso de consumo y asignarle al actor la característica de consumidor equiparado o expuesto para de esa manera resultar aplicable el Estatuto del Consumidor. La Cámara va a hacer un meduloso análisis de el seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia automotor. Esta figura que resulta un auténtico híbrido que genera una enorme cantidad de problemas en la actualidad. ¿Por qué digo que resulta un híbrido? Porque, como todos sabemos, la Ley Nacional de Tránsito en su artículo 68 se limitó a establecer que los propietarios de automotores deberán contratar un seguro de responsabilidad civil en las condiciones y modalidades que establezca la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación.
¿Instauró de esta manera un seguro de responsabilidad civil obligatorio? Bueno, la mayoría entiende que sí, otros plantean que instauró la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque dejó toda la regulación de ese seguro a cargo de la superintendencia, y la superintendencia de seguros de la nación, ¿qué va a aplicar para regular? La ley de seguros, y la ley de seguros no contempla un seguro de responsabilidad civil obligatorio, sino que la ley 17.418 sigue contemplando un seguro de responsabilidad civil voluntario, un seguro de responsabilidad civil voluntario donde lo que se pretende es asegurar, proteger el patrimonio del asegurado. Como gran ventaja a favor de la víctima, esa ley contempla la citación en garantía, pero sin perder ese carácter de voluntariedad en la contratación del seguro y de finalidad dirigida fundamentalmente a proteger el patrimonio del asegurado. El seguro de responsabilidad civil obligatorio es completamente distinto, la finalidad es otra, no es proteger el patrimonio del asegurado, sino proteger a la víctima. ¿Protegerla cómo? Protegerla posibilitándole, garantizándole la indemnización, o sea que efectivamente va a poder cobrar la sentencia que ordena la indemnización. Es totalmente diferente. Lamentablemente ni la Ley Nacional de Tránsito ni ninguna norma reguló la cuestión, y eso ha generado enorme cantidad de discusiones doctrinarias y jurisprudenciales que, a mi entender, no se van a solucionar hasta que no haya una reforma normativa. Entonces nos encontramos con que la Cámara, en este caso, va a empezar a plantear una serie de cuestiones. La primera cuestión que va a plantear es que, por empezar, no es necesario que la parte actora invoque la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, porque es una ley de orden público, es decir, el juez debe aplicarla. Y si la parte actora e inclusive el juez de primera instancia no aplicó la Ley de Defensa del Consumidor, eso no significa que la Cámara no pueda aplicarla a la hora de encuadrar jurídicamente la cuestión. Eso por un lado, y atendiendo a uno de los planteos que había hecho la recurrente. Y por otro lado, aplicando la Ley de Defensa del Consumidor y entendiendo que el contrato entre el asegurado y la aseguradora es un contrato de consumo, quedaba la otra cuestión: ¿en qué situación se encuentra la víctima? Porque la víctima podríamos entender que no es parte de ese contrato de consumo y por lo tanto no podría invocar la Ley de Defensa del Consumidor, aunque el contrato entre las partes, asegurado y aseguradora, califique como contrato de consumo. Y ahí la Cámara hace un interesantísimo repaso doctrinario y jurisprudencial para llegar a la conclusión de que por distintas vías se puede considerar que la víctima es parte o del contrato de consumo o de la relación del consumo, o está expuesto a la relación de consumo, y en cualquiera de esos casos va a poder invocar la Ley de Defensa del Consumidor. En cualquiera de esos casos va a ser aplicable la Ley de Defensa del Consumidor en su favor, y por ende devendría aplicable el artículo 29 de la Ley 13.133, que, como les decía, es el código de implementación de los derechos de usuarios y consumidores en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cuáles son las distintas vías de análisis? Y por un lado, considerar que
en un sistema de seguro de responsabilidad civil obligatorio, la víctima es el destinatario final o el beneficiario del seguro. Ese por un lado. Entonces, los fundamentos podrían ser, y los he remarcado en este caso, considerar que es un tercero expuesto a la relación de consumo, o porque el damnificado encaja en la figura del equiparado al consumidor, el que sin ser parte de una relación de consumo utiliza un servicio en carácter de destinatario final. Un planteo que me parece realmente muy interesante, el del equiparado, o como plantearon otros doctrinarios, porque se asimile la figura de la víctima a los supuestos que están en los artículos 1027 o 1030 del Código Civil y Comercial, donde se contemplan casos de terceros que sin ser partes pueden invocar el contrato, o sea, serían contratos con cláusulas o con estipulaciones a favor de un tercero determinado, o en este caso determinable. Muy interesante también el enfoque basándose en los artículos 1027 y 1030 del Código Civil y Comercial, cuya lectura recomiendo. E incluso se podría plantear que, aunque con la reforma de la Ley 26.994 la figura del expuesto fue eliminada del artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor, se podría plantear que esa eliminación resulta anticonvencional, es decir, contraria a convenciones internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Sociales. ¿Por qué? Porque en esos tratados se consagró el principio de progresividad y al mismo tiempo, simultáneamente, se adoptó la regla de no regresividad. ¿Qué significaría todo esto? Significaría que los estados parte de esas convenciones se comprometieron a ir progresivamente ampliando el menú de derechos que tienen sus habitantes, y al mismo tiempo se comprometen a no reducir ese menú de derechos. Entonces podría plantearse que la eliminación de la figura del expuesto es regresiva y por lo tanto anticonvencional o inconvencional, para decirlo con más corrección. Ahora bien, también se podría plantear la figura del expuesto por una interpretación amplia del artículo 42 de la Constitución Nacional, tal como hizo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case Mosca. Así que por distintas razones, los jueces entienden que la víctima resultaría ser parte o expuesto o equiparado, y por lo tanto poder invocar el Estatuto del Consumidor, es decir, toda la normativa, no solo la Ley 24.240, sino en este caso la Ley Provincial 13.133, y por eso la Cámara entiende que es perfectamente válido disponer que el apelante deba realizar previo a la apelación el depósito de el monto de condena en concepto de capital, intereses y costas. El monto de condena dispuesto en primera instancia. Es más, otro argumento que aplican los jueces tiene que ver con un argumento que podría ser de tutela efectiva o de eficacia de la sentencia, porque ellos plantean que la gran cantidad de meses en que se demoran el pago de este tipo de juicios con las apelaciones
hace que los montos de condena terminen depreciándose. No olvidemos que en provincia de Buenos Aires los intereses por mora se liquidan a la tasa pasiva. La tasa pasiva más alta, pero no deja de ser la tasa pasiva. Incluso aunque la sentencia se actualice, o sea, la sentencia se dicte con montos de condenas a valores actuales, suele pasar mucho tiempo entre la sentencia que queda firme y el efectivo pago. Entonces, ¿qué plantean los jueces? Que ese monto depositado puede ser objeto, por ejemplo, de plazos fijos o de otras medidas que permitan conservar el valor de la moneda. Eso es otro argumento aparte que utilizan los jueces. Es muy interesante, se suma esta sentencia a una buena cantidad de pronunciamientos que buscan encuadrar el seguro de responsabilidad civil en la normativa de consumo y que buscan proteger a la víctima del accidente, incluso rebatiendo, como se hace en este caso, pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como por ejemplo el fallo Buffoni, que acá también es analizado y se brindan argumentos en contra de la solución dispuesta por la Corte Suprema, y se recuerda que en definitiva la Corte Suprema no emite sentencias con contenido casatorio en sentido estricto, sino que los tribunales inferiores se encuentran regularmente sometidos a esas sentencias por razones de economía procesal y de moralidad inclusive. Pero cuando hay buenos argumentos, perfectamente los tribunales pueden apartarse y los jueces de este tribunal entienden que tienen esos buenos argumentos. Recomiendo calurosamente la lectura detenida de esta sentencia. Esto es un conflicto que va a llegar a la Corte Suprema inevitablemente, más temprano que tarde. Las compañías de seguro no van a parar hasta la vía del recurso extraordinario, hasta llegar a la Corte, y más allá de los muy loables esfuerzos que algunos jueces están realizando, entiendo que es el momento de una reforma legal del contrato de seguro a fin de adecuarlo al siglo XXI y a las necesidades de la economía actual y del moderno derecho de daños. Nos vemos en el próximo video como siempre y muchas gracias por la atención.